Hola, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a esta tercera sesión de formación en nuestro curso bíblico. El día de hoy vamos a ver el tema de la inspiración y de la verdad en las Sagradas Escrituras, un tema muy importante, así que los invito a no despegarse de su pantalla. Normalmente encontramos muchas obras, podemos ver algunos libros y siempre se habla de que son inspirados. Algunos libros de novela, algunos poemas. También se dice que las Sagradas Escrituras son inspiradas. Vamos a ver ahora a qué se refiere esta inspiración y si estamos hablando de la misma inspiración. Todos reconocemos que, por ejemplo, cuando Miguel de Cervantes escribió El Quijote o cuando Shakespeare escribe alguna de sus obras famosas, Romeo y Julieta, Hamlet, ellos estaban muy inspirados. Pero de esa inspiración artística o de esa inspiración literaria para producir estas obras de arte a la inspiración que se realiza en los libros de las Sagradas Escrituras, hay cualitativamente hablando una gran diferencia. Se trata de un orden distinto de inspiración, tanto en el contenido como también en el origen de la misma. Los libros de las Sagradas Escrituras enseñan fiel, sólidamente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para nuestra salvación. Los otros son una creación artística que, si bien es cierto, reflejan las aspiraciones y el interior del corazón humano, lo profundo de sus pensamientos, utilizando obviamente palabras como un medio de comunicación, no son y nunca pueden considerarse al mismo nivel de los libros sagrados. La inspiración divina, nos dice el Concilio Vaticano II, es la acción de Dios sobre las facultades del escritor, sobre sus talentos humanos. Y en este sentido se va a enfocar directamente en dos de sus cualidades más importantes, que además de ser principales en el momento de la inspiración divina, también son fundamentales para definir al ser humano como imagen y creación de Dios. De repente hay algunos que se plantean, ¿estamos obligados a seguir las normas y las verdades que expone la Biblia? Pero ¿debemos seguirlas al pie de la letra? ¿Todas las indicaciones que se nos dan? Sobre esto hay dos puntos de vista. Uno dice que sí, estamos llamados a tomar al pie de la letra todas las afirmaciones de los textos bíblicos y quien no lo hace las está traicionando de alguna manera el mensaje de Dios contenido en ellos. Sin embargo, contrario a lo que puede parecer que este tipo de interpretación es más fiel, más respetuosa a la palabra de Dios, a la larga le resta bastante significado o le resta mucho del contenido que tiene. ¿Ya? O sea, en lugar de dar más a la palabra de Dios, la empobrece este tipo de interpretación, o mejor dicho, esta carencia de interpretación que parte de tomar todo en un sentido literal. Hay muchas sectas o grupos, o incluso dentro de la iglesia han habido grupos que tratan de enfocarse así y tratan a aquellos que no toman la Biblia al pie de la letra como si estuvieran traicionando la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras jamás fueron escritas con la finalidad de ser tomadas al pie de la letra. Es decir, hay afirmaciones que obviamente son bastante más fáciles de entender y se pueden tomar directamente el sentido, pero hay otros pasajes y la mayoría del contexto de las Sagradas Escrituras, del texto de las Sagradas Escrituras, hay muchos pasajes que requieren una capacidad interpretativa, que de alguna manera necesitan que las personas que leen sepan también comprender. Aquí podríamos recordar un poco las palabras del Señor que nos decía, el que tenga oídos para oír, que entienda. No es una forma de decir, aquel que tenga la capacidad o el don de Dios para entender el mensaje, que lo haga en ese momento. Algunos grupos, por ejemplo los Testigos de Jehová, interpretan la Biblia en una forma muy literal. Bueno, tienen dos puntos, ¿no? Algunos pasajes los toman al pie de la letra, algunos los interpretan de acuerdo a unos criterios muy propios de ellos. Arreglan la Biblia en algunos casos otros grupos a su conveniencia, alterando la traducción, manipulando de alguna forma la redacción de las palabras. ¿Qué nos dice de la naturaleza de la inspiración divina el Concilio Vaticano II? En el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre las Sagradas Escrituras o la Sagrada Revelación, se nos va a aclarar que Dios se valió de hombres elegidos para la composición de los libros sagrados. Los libros de la Biblia no cayeron del cielo. Tampoco no son una creación tampoco pura y absolutamente humana, como se postula en algunos ambientes teológicos modernos, sino que es algo mucho más complejo que eso. Es la inspiración de Dios actuará en estas personas. Dios escoge personas a través de las cuales transmitirá un mensaje. Y obviamente Él actuará sobre dos facultades importantes que tienen las personas, que es la inteligencia y la voluntad. Ya veremos más adelante de qué manera lo va a hacer en cada una de estas. En la inteligencia, estos autores van a aportar su estilo, su visión de las cosas, su capacidad de resumir o ordenar las ideas, las afirmaciones. Estas personas también van a poner de alguna manera, nos van a reflejar o nos van a transportar a la concepción del mundo que había en esa época. Ellos son parte de ese mundo y de alguna forma interpretan las realidades o interpretan las cosas según el contexto en el cual han ido creciendo.
Y a través de esas ideas, a través de esas expresiones, a través de ese estilo tan particular de cada uno de ellos de expresarse, Dios se va a valer para podernos transmitir a nosotros un mensaje. Tenemos que tener ya como la práctica, o tenemos que tener de alguna forma ya como la conciencia de que no nos podemos quedar con las palabras, con lo superficial, sino que nos tenemos que adentrar en lo que se nos dice en las Sagradas Escrituras y llegar al tesoro, al regalo que es lo que Dios quería decirnos ahí. Recibieron esta inspiración para ayudarlos a enjuiciar rectamente lo que tenían que escribir, y así es como Dios influía en su inteligencia. Sobre su voluntad, pues también Dios operaba sobre esta, es parte siempre de la inspiración, los lleva a moverlos a escribir, porque uno puede recibir la luz de Dios y el mensaje que Él quiere transmitir a otros, pero también la voluntad del ser humano juega un papel importante. Los autores de estos libros también supieron decir sí a Dios. O sea, reciben esta invitación de Dios a transmitir un mensaje, que no siempre debió haber sido así, con una aparición mágica de Dios y una visión. Eso realmente está muy bien para las películas, pero seguramente no ocurrió muy frecuentemente, que Dios se manifestara de una forma visible, sino que más bien inspira, mueve, ilumina la conciencia del autor, y es a través de esa inspiración que él va a saber cuál es el mensaje. Ahora, él también tiene que poner de su parte, no solo en su conocimiento, sino también en la voluntad de hacerlo. Normalmente el servir a Dios pues también requiere un esfuerzo, un desprendimiento por parte de aquellos que son llamados. El Concilio Vaticano II va a explicar la inspiración divina como la acción de Dios sobre las facultades y los talentos de los escritores humanos. En la composición de los libros sagrados, Dios escogió hombres, de los que se valió dentro del uso de sus fuerzas y facultades, para que obrando en él y por ellos consignaran por escrito como verdaderos autores todo aquello y solo aquello que Dios quería que se nos transmitiera a nosotros. Y ese es un punto importante. Las Sagradas Escrituras van a tener todo aquello que Dios quería comunicarnos, pero también solo aquello que Dios quería comunicarnos. No son las Sagradas Escrituras un lugar donde yo voy a satisfacer mi deseo de curiosidad. Ahí Dios me ha consignado lo necesario o los medios necesarios para que yo pueda encontrarme con Él, cumplir su plan y obviamente pues salvarnos y colaborar en su plan para poder estar con su presencia. La extensión de la inspiración. Los libros están inspirados en toda su extensión, es decir, a través de todos los capítulos y versículos que tienen y en todos sus elementos, en todas sus partes. E incluso esto pasa con los libros que fueron escritos por diversos autores. Acordémonos que en las Sagradas Escrituras, a pesar de que nosotros encontremos a la hora de ver el libro adjudicado a un solo personaje, en su elaboración pudieron haber participado varias personas igualmente inspiradas por Dios, igualmente en esa misma obra y colaboración para poder transmitir ese mensaje renovador que tiene la palabra de Dios. Debemos descubrir el mensaje que se encuentra más allá de las palabras. Muchas veces las palabras son solo el medio, pero no son capaces, ni por su limitada naturaleza, ni también por la limitada inteligencia del hombre, no son capaces las palabras de transmitir completamente todo lo que Dios quiere decir, pero sí son capaces de transmitir mucho. Y es eso lo que nosotros tenemos que buscar, el tesoro que se encuentra ahí. Hay que saber ver más allá de esas palabras y de los supuestos fallos que vamos a encontrar, porque en esto que les mencionaba, de cómo las personas a través de los años y siglos han sabido ir viendo las diversas realidades culturales en las que han vivido como un instrumento para transmitir la revelación, nos podemos encontrar con algunas cosas, con algunas apreciaciones o algunas definiciones que a nuestro modo de ver actual serían errores. Geografía, biología, zoología, áreas del saber humano que en ese tiempo se encontraban quizá en sus etapas más primigenias. Obviamente el conocimiento popular que pudieron tener los autores bíblicos de estas áreas y materias no los convierte en doctos expositores de esta terminología. Por tanto, pueden haber en la Sagrada Escritura algunos errores en ese tipo de cosas. Vamos a ver más adelante, al tocar el tema de la inerrancia, en qué puntos es que la Sagrada Escritura no se puede equivocar y cómo la Sagrada Escritura incluso puede reflejar algunos errores humanos, sin que esto desacredite el hecho de que la Sagrada Escritura siga siendo válida para todas las generaciones. Dios respeta la libertad de los autores, presenta su revelación a través de concepciones humanas muy diversas a las nuestras, y además de una verdad que nos comunica, no es una verdad científica. Las Sagradas Escrituras no pretenden darnos una referencia científica de algunos temas. En algunos puntos lo hará y lo hará muy bien, pero no es ese su objetivo. La verdad que trata de transmitir las Sagradas Escrituras es una verdad religiosa, y ese es el tesoro y esa es la verdad que nosotros tenemos que buscar en este libro.
Los escritores muchas veces hablan con una visión normal de sus contemporáneos, por eso aparecen afirmaciones que en nuestro modo de ver científico de hoy en día son errores. Pero es importante distinguir cómo vemos nosotros las cosas hoy y cómo las veían ellos hace siglos, ¿no? El autor sagrado no puede hablar de otra forma porque es en este ambiente en que ha sido formado y en que se ha desarrollado toda su forma de pensar y sentir. Por eso obviamente es una ventana también las Sagradas Escrituras, es una ventana al mundo de esos siglos, lo que también nos permite viajar en el tiempo y conocer un poco más acerca de la sociedad en aquellas épocas. Por ejemplo, según la Biblia, Matusalén vivió 969 años. Nosotros sabemos que esa afirmación es muy difícil, más allá del poder divino que puede escapar de todo, pero lo más seguro es que la referencia que se tomó en ese tiempo para poder darnos este dato a lo mejor respondía a otra forma de contar los años, o a lo mejor tenía un sentido simbólico de abundancia, más allá de querernos decir con precisión cuántos años actuales estaría viviendo Matusalén. En la Biblia hay que buscar entonces siempre la verdad salvífica y saber que nos vamos a encontrar ahí con algunos errores humanos, ¿no? Con algunas apreciaciones diferentes en nuestra época. La verdad de la Sagrada Escritura, la inspiración no cambia al ser humano, es decir, esto es un punto importante y lo vamos a ver incluso más adelante, el hecho de ser inspirado por Dios para transmitir un mensaje, como fueron los autores bíblicos, o como pudieron haber sido en algunos casos modernos, algunos predicadores, catequistas, siervos de Dios, religiosos, padres. El ser utilizado por Dios para esto definitivamente implica una gracia y deja una gracia en la persona, pero no es capaz de transformar a la persona por sí sola. O sea, siempre es necesaria que la persona además aporte su esfuerzo para poder convertir o para poder transformarse. Puede suceder casos como lo vimos o lo veremos en las Sagradas Escrituras con la persona de David, por ejemplo, que es inspirado por Dios para elaborar algunos cantos o para realizar algunas obras, y sin embargo, eso no lo convierte en una persona intachable. Esa es una persona muy buena, tiene un corazón según el corazón de Dios, pero también será en la Sagrada Escritura actor de varios delitos, ¿ya? Y no solamente de uno. Entonces, eso también nos pone a nosotros en guardia, siento yo, para que nos demos cuenta que aún nosotros que estemos sirviendo a Dios, tenemos que estar siempre con la santa prudencia de saber que la santidad es una misión para todos. Y por mucho que Dios nos utilice en una o en otra área, nosotros también tenemos que poner mucho de nuestra parte para crecer en esa santidad. Otros puntos importantes que se tienen que tomar en cuenta a la hora de ver la verdad y la inspiración en las Sagradas Escrituras. La verdad que nos presentan las Sagradas Escrituras es progresiva, avanza. O sea, Dios no revela todo de golpe, lo más difícil, sino que va educando en la historia del pueblo de Israel a la humanidad en un proceso pedagógico bastante acoplado a la capacidad de la gente de la época. Así veremos cómo en el Antiguo Testamento partimos de una moral menos rigurosa o a lo mejor menos desarrollada y un conocimiento de Dios bastante más lejano, basándonos nada más quizá en sus facultades, en algunas de sus características, y luego avanzaremos poco a poco y el pueblo de Israel irá cayendo en la cuenta cada vez más del gran amor que Dios le tiene, de cómo Dios incluso ha pensado no únicamente en la salvación del pueblo de Israel, sino incluso en la salvación del mundo entero. Y cómo el pueblo de Israel cumplirá en esto una misión importante. Entonces, esa forma progresiva en la cual Dios irá llevando al pueblo de Israel o nos irá llevando a todos nosotros en su historia, en la historia del pueblo de Israel, es una manifestación muy clara de esto. Llegaremos al punto culmen que se dará con la venida de Cristo, en el cual ya el mensaje de Dios se presentará de forma más desarrollada y plena, e incluso la iglesia tardará muchos años o será un caminar y un acompañar a esta revelación de Cristo en la comprensión de ese mensaje, en las implicaciones que tiene el mensaje de Jesús para nosotros. Este es un recurso de la pedagogía de Dios y de las limitaciones obviamente de los hombres de cada época. Toda la verdad no se encuentra en un texto aislado de la Sagrada Escritura. Hay personas que quieren construir toda su vida espiritual en base a un solo texto bíblico. Y obviamente nosotros podemos tomar un texto como texto de cabecera o como texto bíblico de batalla porque a lo mejor Dios lo ha utilizado en un momento especial de nuestras vidas para acercarse a nosotros. Eso está muy bien, pero yo no puedo construir toda mi vida espiritual únicamente en un texto. Tengo que saberlo entender en toda la armonía de las Sagradas Escrituras. Si no, puedo estar tomando un riesgo bastante grande. Y me puedo estar aislando en una única afirmación y dejando de lado otro montón de afirmaciones muy bellas que Dios ha hecho también para cada uno de nosotros. La inspiración también no es un dictado palabra por palabra. Esto es muy importante. Quienes piensan que Dios a la hora de inspirar a los autores simplemente les habló de una parte y les empieza a copiar palabra, palabra, coma, puntos, etc.
La inspiración no es así. Dios obviamente ilumina la mente y la conciencia del escritor sagrado, le da las ideas, le hace enjuiciar correctamente los acontecimientos presentes o futuros, y de esta manera el autor va a proceder, según la forma de expresarse que tenga, va a proceder a transmitirnos este mensaje. Claro, no podemos, definitivamente tampoco podemos decir, no, Dios nunca lo hizo de esa forma. Dios nunca se presentó en una visión y le dijo exactamente. Obviamente Dios puede hacer lo que Él quiera, y si Él tiene a bien expresarse y manifestarse de esta forma con una persona, lo puede hacer. Y el texto de la Sagrada Escritura seguramente nos lo refleja. Pero en muchos casos, este tipo de manifestaciones son más bien un recurso literario para darnos a entender que el origen de esa revelación no es la inventiva ni la personalidad del escritor, sino que más allá de eso es Dios el autor de ese mensaje. También la Sagrada Escritura no es un compendio enciclopédico del saber humano, no es una especie de resumen de todo lo que el ser humano tiene que saber, sino que las Sagradas Escrituras se enfocan en darnos un mensaje religioso, que es en este mundo que tiene tantos cambios y tanta falsa información, es más útil que nunca. Las Sagradas Escrituras y la inspiración que éstas tienen no es garantía de que las afirmaciones se puedan entender rectamente, de ahí la necesidad de la interpretación bíblica, de ahí la importancia de elementos como este curso o como otros que se desarrollan a nivel de las parroquias o a nivel de otras realidades de la iglesia. Son importantes porque definitivamente la Sagrada Escritura es palabra de Dios y es inspirada por Él y me da un mensaje. Pero en muchos casos mis inclinaciones personales, mis experiencias propias de la vida, mi análisis psicológico o mi análisis social del mundo puede influir mucho en la forma que yo interprete las Sagradas Escrituras. En algunos casos enriqueciendo y en algunos casos apartándome completamente del sentido original del mensaje. Por eso es importante tener un buen aparato de discernimiento, un buen aparato crítico a la hora de leer las Escrituras. Y saber también que las Escrituras por sí mismas no son capaces de cambiar al hombre. El poder transformador de la palabra de Dios requerirá siempre la colaboración de las personas. Es importante también saberlo, ¿no? La extensión de la inspiración divina comprende todos los libros de la Sagrada Escritura en todas sus partes. Esto no vamos quedándonos que este libro es más inspirado. Bueno, obviamente hay niveles de inspiración. Ya el Nuevo Testamento tiene un nivel mucho más bello, ya un más progresado de la revelación de Dios. Pero también todos los textos de la Sagrada Escritura tienen un mensaje útil para nosotros, aun aquellos que a veces parece más difícil poderlo entender, ¿no? Como las genealogías que podemos encontrar en los libros del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Aún en esas listas interminables hay un mensaje de amor, hay un mensaje de Dios que se nos está queriendo transmitir. Esos libros fueron también compuestos por diversos autores, y eso lo mencionaba, y eso no cambia que el libro en general esté inspirado. O sea, Dios inspira a esos diversos autores que han participado. Un caso especial lo podemos encontrar en la versión griega del Eclesiástico, que es que la iglesia considera inspirada por Dios. Está precedida de un prólogo donde el traductor griego explica algunos de los motivos que lo han llevado a la traducción de esa obra. Esto obviamente, como el prólogo no forma parte propiamente del contenido del texto, sino que es algo del traductor, entonces algunas Biblias respetan y lo dejan, pero ese prólogo es quizá la única excepción que diríamos que no está inspirada. La Sagrada Escritura refiere situaciones históricas precisas que están íntimamente unidas a la acción salvadora de Dios. Es evidente que Dios no se preocupa tanto por bajar a los detalles que hoy en día los apreciaríamos mucho, pero que en ese momento realmente eran nada más detalles accesorios. O sea, la Sagrada Escritura nos transmite el mensaje principal. Dios ama a su pueblo, Dios ama a la humanidad, y a través de las diversas alianzas y a través de las diversas etapas de la historia de la salvación, Dios va avanzando en este plan por la redención universal. La verdad que presenta la Sagrada Escritura es salvífica en su contenido, progresiva en su anunciación y avanza en calidad y en cantidad. Este es un recurso de la pedagogía divina de Dios. Hay un punto que es interesante. En algunos concilios se define el término de la inerrancia bíblica, que es la ausencia de un error formal en las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de inerrancia bíblica, nosotros nos estamos refiriendo a que la Sagrada Escritura no tiene errores. Pero, ojo, no me refiero a errores de ciencia, botánica, geografía, matemática, cálculo, astronomía. No me refiero a ese tipo de errores. Cuando decimos que la Sagrada Escritura carece de errores, nos estamos hablando a temas de fe y obviamente en los temas de moral que nos refleja. En esos puntos, obviamente, la Sagrada Escritura no se equivoca. Ya en los otros elementos, debido a las limitantes del saber humano, pues obviamente pueden existir errores.
En la encíclica de Vino Afflante Spiritu es muy precisa al respecto y nos dice, al igual que la palabra sustancial de Dios se hizo semejante a los hombres en todo, excepto en el pecado, así las palabras de Dios expresadas en las lenguas humanas se han hecho en todo semejantes al lenguaje humano, menos en el error. Es una apreciación muy bella que hay que tomarlo obviamente enfocado al área de la fe y la moral. La Iglesia ha afirmado siempre que los libros sagrados no pueden contener errores doctrinales o morales, puesto que Dios es su autor principal. Esto no quiere decir que todas las afirmaciones contenidas en la Biblia obviamente se tienen que tomar al pie de la letra. Encontramos una muy curiosa en el libro de Josué, donde se nos habla que el sol se detiene en medio del cielo. Y nosotros hoy en día sabemos que ese acontecimiento sería una catástrofe a nivel del sistema solar si el sol se detuviera realmente. En este caso, Dios, respetando la libertad del escritor, muy poética, presenta su revelación a través de concepciones astrales que son diversas a las nuestras. En aquel tiempo las personas pensaban que el sol giraba alrededor de la tierra. Para finalizar, San Juan Crisóstomo nos decía, no se debe descuidar ni una pequeña expresión, ni una pequeña sílaba de aquello que está en las Sagradas Escrituras, debido a que no es cualquier palabra, sino palabra del Espíritu Santo. Y yo los invito a que cada vez que lean las Sagradas Escrituras mediten profundamente en los verbos que se utilizan, porque los verbos o acciones que se utilizan en la Sagrada Escritura muchas veces están puestos ahí con un objetivo muy catequético de parte de los autores para llevarnos a un actuar directo a nosotros o para mostrarnos lo bello del actuar de Dios. Bueno, por mi parte es todo en esta sesión. Los esperamos en la cuarta clase. Un saludo.